Bendiciones, te habla la profeta Paola Santa María de Porras, presidenta y fundadora del Ministerio Redil, la red de intercesores latinoamericanos. Me encuentro en este momento en la ciudad de Miami y empieza ya en breves minutos la conferencia online, el Desenmascarando el Espíritu del Error. Espero que usted pueda estar cómodo en su casa o no sé si está en su oficina, porque esta noche el Señor nos va a ministrar tremendamente. Quiero, felicitar y bendecir a todas las personas que han estado conectadas con nosotros en estas semanas que hemos estado ministrando una palabra bien puntual y que le han estado dando seguimiento a esta conferencia. Yo espero que si usted es la primera vez que se conecte a esta conferencia, puede sacar provecho de lo que el Señor nos va a estar enseñando y sobre todo pueda también conectarse a las conferencias que van a venir posteriormente. Quiero saludar a todos los amigos que están en Venezuela, a todos los estudiantes de CECIP, del Centro Educativo y Cultural del Intercesor Profético. Qué bueno que están conectados con nosotros y que están profundizando su proceso de aprendizaje a través de la escuela o a través de esta conferencia. También quiero saludar a las personas que están en México, que están en Argentina, en Colombia, que están en este momento conectadas en Inglaterra, en España. Hay muchas personas en diferentes partes del mundo que nos están siguiendo y que son parte de esta gran comunidad de intercesores proféticos que se están levantando en todos los continentes. Y bueno, quiero darle algunos minutos a las personas que ya pronto van a estar conectándose a través de la www.ministerioredil.org y las que están también conectadas a través de la www.ministeriojorgeporras.org. Estas son dos páginas hermanas que están trabajando juntas y si usted desea participar en esta conferencia a través de sus preguntas o a través también de sus comentarios, puede hacerlo a través de la www.ministerioredil.org. Ahí va a haber una casilla. Usted va a ingresar a donde está la publicidad de Desenmascarando el Espíritu del Error, va a llenar su pequeña planilla, le va a hacer crear un usuario y también una contraseña y rápidamente lo va a conectar a nuestra conferencia online. Y ahí va a tener una casilla de chat para usted poder hacer sus preguntas y sus comentarios. Sobre todo que hoy tenemos muchísimo material y espero que usted pueda prestar mucha atención. Yo sé que estar en casa tal vez va a tener algunas interrupciones, pero trate de tomar esta hora, este tiempo para usted concentrarse en las escrituras, porque sé que el Señor le va a ministrar no solamente para que usted pueda recibir una palabra directa a su vida, que le ayude a usted, sino que usted se convierta en un canal de bendición para muchas personas. Quiero antes de comenzar con la conferencia darte un poquito de tiempo que tú puedas avisarle a un amigo, haz el post en tu Facebook o en tus redes sociales y pon el link de ministerioredil.org para que muchos se enteren y muchos más se conecten a esta conferencia. O llama a un amigo, llama a un familiar para que se puedan conectar con nosotros. Mientras que tú haces eso, quiero conversar con aquellos que tal vez no conocen de nuestra red pero quieren ser parte de Redil. Y es que Redil es la red de intercesores latinoamericanos. Estamos trabajando en unificar la voz profética en todo el continente. Resulta que el Padre tiene un solo diseño y una sola voz profética que debe ser anunciada y que debe estar activa en este tiempo en Latinoamérica. Y el Señor encomendó a Redil hacer esta tarea, despertar la voz profética que ya está en ti como hijo y como ciudadano del reino del Padre Celestial. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Estamos trabajando a través de seminarios, talleres, escuelas que hemos creado para formarte como un intercesor profético y tengas entendimiento del diseño del Padre Celestial y así puedas cumplir con la encomienda de anuncio, de manifestación y de establecimiento. Hemos creado dentro de la red de intercesores latinoamericanos un centro educativo, es el Centro CECIP, Centro Educativo y Cultural del Intercesor Profético. Y ahí tenemos 4 escuelas que están funcionando. La Escuela de Intercesión Profética, Escuela para Profetas, Escuela de Salmistas y también la Escuela de Cultura y Gobierno del Reino. Estas escuelas están funcionando a nivel presencial, pero ya a partir del 1 de agosto comienzan las escuelas online y usted puede estudiar con nosotros en cualquier parte del mundo que se encuentre. Y yo quiero pues avisarles que ya a partir de la próxima semana va a estar disponible la Escuela de Intercesión Profética, CECIP.
En esta escuela va a tener 12 módulos que usted va a estar estudiando. Les voy a comentar un poquito del pensum, pero si usted quiere saber más, puede ahí en la página de Redil revisar el pensum o entrar a la centroeducativocecip.com. Y ahí va a poder conocer el pensum, el precio, tiene un pequeño costo para que podamos colaborar y así podamos llevar esto a muchas personas. Así que usted va a averiguar el pensum y todo el material que usted le va a llegar cuando se inscribe. Por ejemplo, en la Escuela de Intercesión Profética, usted va a tener 12 módulos, como le dije anteriormente, va a tener 3 niveles de estudio. En el primer nivel va a ver lo que es la intercesión profética en definición. En el segundo nivel va a ver la identidad y el propósito del intercesor profético, el proceso que usted pasa para convertirse en un intercesor profético. Y en el tercer nivel vamos a ver acerca de la dinámica en el reino de la intercesión profética. Es un material completo. No lo vas a encontrar en la red fácilmente. Es un material que el Señor nos ha dado y que nos hemos especializado en formar intercesores proféticos durante casi 9 años de existencia que tiene nuestra red. Así que sácale provecho a esto porque pronto vas a poder compartir con muchos de aquellos que ya están formados y que están haciendo su trabajo en Latinoamérica. Entonces, también usted va a recibir con esta escuela 12 audios de cada uno de los módulos, va a recibir autoevaluativos, va a recibir su manual en digital y va a recibir también sus PowerPoints para que pueda estudiar. Aparte de eso, va a tener 6 tutorías en vivo con un facilitador, que en este caso soy yo u otros facilitadores dentro de nuestro centro educativo, y también va a tener pues la facilidad de hacer cualquier pregunta porque hay un servicio al estudiante permanentemente. Es decir, usted va a estudiar en la comodidad de su casa, en su horario, y un tema tan profundo como la intercesión profética para que seas ubicado, para que seas despertado por el Padre Celestial, direccionado, formado y sobre todo, y lo más importante, activado en tu encomienda. Así que por favor no vaya a perder la oportunidad de visitar nuestro centro educativo, haga clic en CECIP y ahí le va a aparecer toda la información que usted necesita para inscribirse en esta escuela de intercesión profética o la escuela de profeta a nivel online. Si se encuentra en Maracaibo, usted puede estudiar presencialmente con nosotros, Maracaibo, Venezuela. Y si usted desea que Redil vaya a su ciudad, pastor, si algún pastor nos está viendo o escuchando en este momento y desea que nuestra red le acompañe en su ciudad, en su país, estamos disponibles. Solamente llámenos a los números que están en nuestra página web para que nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes. Al número gratuito en Estados Unidos puede llamarnos al 1844-627-6508, 1844-627-6508, y ahí va a poder estar en contacto directamente con nuestras oficinas internacionales para que podamos ir hasta el lugar donde el Señor le ha puesto. Ok, familia, yo creo que les he dado una buena información de nuestra red y de nuestro centro educativo. Hay mucha más información en la web que usted puede tener a la mano para que usted pueda sacar provecho de todo lo que el Señor nos ha dado. Pero quiero ya entrar en materia porque hoy tenemos mucho material. El material que hoy voy a estar dando es parte de nuestra escuela, es una pequeñita parte de nuestra escuela de intercesión profética y por supuesto no voy a poder profundizar en todo el tema. Solamente quiero darle algunos principios muy básicos del error, del espíritu del error, para que usted pueda abrir su apetito espiritual y llevar lo que usted realmente pueda estudiar y escudriñar este tema tan importante. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dado en las semanas anteriores para poner un fundamento y luego entonces entrar en la temática de hoy. Vamos a comenzar orando y dándole gracias al Padre por su presencia en nuestras vidas y porque hemos declarado que los cielos se abren ahí donde tú estás y que el río de la revelación del Padre va a venir como un torrente impetuoso que va a limpiar tu vida, que va a saciar tu vida, que va a llevarte a un nivel totalmente diferente. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, te doy gracias en este momento por tu presencia, por tu amor en nuestras vidas. Gracias porque tu revelación esta noche va a bajar como un torrente de agua viva que va a traer limpieza, que va a traer libertad, que va a traer, Señor, liberación. Gracias porque hoy tu revelación se va a poner como
como una muralla de protección en nuestras vidas que va a traer un despertar profundo en todo nuestro ser. Te doy gracias en este momento porque cada persona que está viendo este video, cada persona que va a escuchar esta conferencia online, Padre, va a tener un trato directo contigo y tú vas a intervenir en sus vidas para que puedan identificar el error, para que puedan salir de él, deslastrarse de las consecuencias del error y puedan pararse en su posición como ciudadanos de tu reino para denunciarlo y también para confrontarlo. Te doy gracias, Señor, porque esta verdad presente va a traer una verdad futura, una revelación mucho más profunda que va a llevar a la activación a tus hijos. En el nombre de Yeshua te doy gracias. Amén y amén. Ok, familia, vamos a entrar entonces en materia. Si usted ingresó por la página de Redil y está su correo electrónico, le vamos a enviar unas láminas que voy a estar utilizando hoy para que usted pueda sacar provecho de ellas. Quiero leerte porque hoy vamos a entrar lo que es en las artimañas del espíritu del error. Pero antes quiero decirte que el error, como vimos anteriormente en las clases anteriores, el espíritu del error no es un demonio ni un espíritu inmundo simplemente. El espíritu del error es un sistema que ha sido creado por el mismo enemigo y que ha actuado de generación en generación. Lo vimos actuar en la vida de Adán y cómo se presentó a su vida, y lo vimos actuar aún al frente de David, al frente de Yeshua, Jesucristo, y lo vemos actuar en nuestros días. Ha actuado en todas las edades, en todas las generaciones, de diferentes maneras, de diferentes máscaras. Y es un sistema que está arraigado a todas las áreas de nuestra sociedad. La sociedad actual en el mundo está completamente invadida por el sistema del error. Y este sistema del error es precisamente la plataforma en la que se va a montar el anticristo para poder gobernar el mundo y para poder tener una manifestación plena y poder manifestar su antidiseño. El error es un antidiseño. Es un diseño paralelo al diseño que el Padre Celestial creó para el hombre y para la tierra. Cuando el Señor creó al hombre y la tierra, no lo creó sin un diseño preestablecido. Él lo creó en una forma que tenía un contenido y tenía un fundamento en su corazón y en su voluntad. Fue un diseño que Él estableció. Y ese diseño, el enemigo lo distorsiona en el corazón de Adán y lleva a Adán, arrastra a Adán a un antidiseño que se ha sembrado en el corazón de generaciones tras generaciones hasta llevarnos actualmente a lo que vivimos. Hoy en día en la tierra está sembrado un sistema de error, un diseño paralelo al diseño del Padre Celestial. La buena noticia es que Mashiach vino y murió y resucitó para llevarnos a cada uno de los hijos del Padre Celestial y sacarnos del antidiseño y llevarnos al diseño del Padre Celestial y establecer el diseño de su reino en plenitud aquí en la tierra. Ahora, hoy vamos a entrar en cómo actúa este sistema de error, cómo actúa el error en los hijos del Padre Celestial, porque usted ya no pertenece al sistema de error. Si usted ha creído en el Mesías, si usted es un discípulo del Mesías, si usted ha nacido de nuevo, usted ya no le pertenece al sistema del error, usted ya no tiene por qué ser gobernado por el error que gobierna en el mundo. Ahora usted debe ser gobernado por el diseño o el gobierno del Padre Celestial. El Espíritu de verdad que vive en usted le permite caminar en el diseño del Padre. Ahora, nosotros tenemos que conocer que aunque nosotros ya no pertenecemos legalmente a ese sistema busca gobernarnos, como nos gobernó en un tiempo anterior, y ya no le pertenecemos a ese sistema porque fuimos arrancados y trasladados del mundo de las tinieblas al mundo o al reino de Yeshua, al reino del Padre Celestial. Fuimos trasladados y se nos dio ciudadanía en este reino. El enemigo, a pesar de que ya no le pertenecemos a él ni a su sistema, él trata todavía de influenciarnos y sacarnos del diseño del Padre Celestial para llevarnos a un antidiseño, y por supuesto cuando lo logra vivimos por debajo de nuestra identidad y nos alejamos del propósito que tenemos que cumplir. Y hay una distorsión en nuestras vidas. Y lamentablemente muchos hijos del Señor viven en ese antidiseño porque no disciernen cuáles son las artimañas que el enemigo usa para poderlos esclavizar en un sistema o a un sistema
al cual ya no pertenecen. Entonces, quiero que leamos Efesios 4:14, que nos va a poner el fundamento para lo que vamos a hablar en esta noche. Dice, así ya no seremos niños fluctuantes. Fíjate, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Entonces, varias cosas que nos muestra este versículo. Uno es que existen hombres que le sirven al error y le sirven al engaño y que emplean con astucias artimañas del error para conducir ¿a quién? Conducir a aquellos que son niños espirituales. Es decir, que estas artimañas del error funcionan sobre aquellos que son niños espirituales, porque los niños espirituales se dejan conducir por doctrinas erradas o doctrinas que son completamente contrarias a lo que el Padre Celestial ha establecido en las Escrituras. Entonces, estas artimañas van a funcionar sobre niños espirituales. Es importante que entendamos que el Padre Celestial, cuando nos da su Espíritu, empieza a introducirnos en un proceso donde nosotros empezamos a madurar con la palabra y empezamos en un proceso de madurez. El Señor nos lleva siempre en la Escritura y siempre nos está motivando a que nuestra mente sea renovada, porque tenemos que salir de ese proceso de ser niños inmaduros a ser hombres espirituales maduros, tanto espiritualmente, pero también emocionalmente. Y la palabra del Señor y su revelación nos lleva por ese proceso, para que nosotros no seamos arrastrados por las artimañas del error. Vamos a ver cuáles son esas artimañas. Y vamos a ver 3 de ellas que yo veo en las Escrituras, que la veo aplicada en la vida de muchos de los hombres que están en las Escrituras, de hombres que tenían un llamado y un propósito, que las he discernido en mi propia vida y la he discernido en la vida de otros profetas que han estado bajo mi tutoría y bajo mi pastorado. Las 3 artimañas básicas que el enemigo siempre usa es la seducción, el enajenamiento y el aislamiento. Vamos a ir viendo cada una de ellas, cómo funcionan y cómo tú las puedes discernir, tanto en tu vida como en la vida de otros. Y quiero que sepas que estas artimañas son utilizadas por el enemigo cíclicamente, es decir, las va a utilizar en una etapa de tu vida y las va a utilizar en otras etapas, tal vez en una forma disfrazada o con otro ropaje o con otra máscara, pero siempre son las mismas herramientas. Tal vez el Señor te ha mostrado y en las Escrituras tú ves otras artimañas que Él usa, pero yo voy a hablar de estas 3 particularmente, que son las que el enemigo está utilizando en este tiempo y con mucha fuerza en los hijos del Padre Celestial. Vamos a empezar por la artimaña de la seducción. Cuando hablamos de la seducción, es la primera artimaña. Estamos hablando de que de seducción es cautivar, atraer, persuadir, enamorar, conquistar la voluntad de una persona con el objetivo de establecer una relación cercana, íntima y lograr que se realice una determinada acción. Es decir, cuando el enemigo quiere conducirnos a error, él no se nos va a aparecer con un trinche, se nos va a aparecer con un rabo y con 2 cachos. No, señor. El enemigo siempre se disfraza como ángel de luz. Él va siempre a manifestarse en nuestras vidas y a presentarnos un antidiseño que nos enamore. Un antidiseño que sea tan parecido a lo que el Señor nos ha dicho que no lo podamos discernir fácilmente para enamorar nuestros sentidos. El primer objetivo del error siempre es trabajar con los sentidos humanos, con los sentidos que el Señor nos ha dado, visión, olfato, audición, tacto. Esos sentidos que nos llevan a tomar una información de afuera, son receptores de información y el enemigo siempre va a buscar seducir tus sentidos naturales, porque esa es la ventana que tenemos. Nada que nosotros hagamos deja de entrar
por nuestros sentidos físicos. Tenemos sentido, el sentido espiritual, nuestro espíritu, que es el que está en contacto directo con el Padre Celestial y percibe las cosas del espíritu, pero también están nuestros sentidos físicos que nos dan información, que nos llevan a emociones, a sensaciones, para llevarnos a unas acciones determinadas. Entonces, lo que el enemigo siempre va a hacer, como una primera artimaña, es tratar de cautivarte, seducirte, atraerte, persuadirte, enamorarte. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo se han enamorado alguna vez, pero esa fase de enamoramiento es una fase de fascinación, es una fase donde nuestros sentidos son envueltos y la persona que está enamorada generalmente no utiliza su sentido de raciocinio, ¿no? Como que la lógica se aparta un poco. ¿Por qué? Porque las emociones son lo primero que van a aflorar. Cuando el enemigo trata de seducirte, lo primero que va a hacer es tocar tus emociones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fase de él tratar de seducirte con una idea o con un buen proyecto o con un diseño que el Señor no desea para tu vida? Es llevarte al desorden. Siempre que el enemigo trata de seducirnos y nosotros cedemos a la seducción, nos va a llevar al desorden. Y vimos que la palabra desorden en hebreo es la palabra tohu. Tohu. ¿Qué significa la palabra tohu? Esta palabra es importante porque tohu significa pervertir, es alterar el orden que ya está establecido, es alterar las prioridades, es desviar del camino. Esto es importantísimo. Fíjate lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra vino a ser desordenada, es la palabra tohu del hebreo, desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Es decir, que lo primero que el enemigo va a hacer cuando empieza a enamorar nuestros sentidos es llevarnos al desorden, es quitar las prioridades que el Señor nos ha establecido para que nos enfoquemos en las prioridades que Él tiene ahora o en las prioridades propias. Esta parte de la seducción es muy importante porque debemos saber cuáles son las armas que utiliza para seducirnos. Y generalmente las armas para la seducción son los argumentos y los pensamientos. Importantísimo, el campo de batalla tuyo y del enemigo va a ser tu propia mente. Él va a lanzarte un dardo de fuego, dice la escritura, que penetra tu mente. Y llega ese pensamiento, generalmente tú no puedes discernir si ese pensamiento es del enemigo o si es de Dios o si es tuyo, porque generalmente te lo da como en primera persona, ¿no? Como, oye, soy yo la que estoy pensando esto. El Señor te manda a hacer algo, tiene un plan contigo, tiene un diseño contigo y de repente te viene un pensamiento contrario. Oye, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo? ¿No sería mejor que yo hiciera esto en esta forma? Y viene como un pensamiento inocuo que no tiene tal vez, tú no te pone ninguna alerta. Crees muchas veces que eres tú mismo la que estás desarrollando ese pensamiento, pero resulta que no es un pensamiento que vino del Padre Celestial, fue un dardo del enemigo. Si vemos en Efesios 6, vamos a buscar en las escrituras rápidamente, en Efesios 6:8, mira lo que dice. Espero que tú busques tu Biblia. Traté de buscarla online, pero se me corta la transmisión, o sea, retrasa un poco. Así que vamos a leerla aquí desde las escrituras. Efesios 6, del 15 al 17, dice, a ver, y calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que el enemigo lanza dardos de fuego. ¿A dónde? A nuestra mente. Argumentos contrarios a los del Padre Celestial, que fue lo que le pasó precisamente a Eva cuando enfrentó al enemigo, o el enemigo la enfrenta, le da unos argumentos y la lleva a un pensamiento contrario a lo que el Padre Celestial le había establecido. El enemigo le da un argumento diferente al que el Padre le había dado. El Señor le dio directrices y el enemigo le hace razonar, pensar, le da una argumentación que la lleva precisamente a ceder a una voluntad contraria al Padre Celestial. Ahora, ¿a quiénes o quiénes son susceptibles a este tipo de seducción? Uno, los que buscan saciar sus necesidades.
Generalmente nosotros como hijos de Dios tenemos necesidades falsas. Generalmente nuestro sentido, nuestro corazón, nuestros pensamientos nos llevan a creer que necesitamos cosas. Por ejemplo, tienes un carro y tú dices, tu mente te dice, ¿sabes qué? ¿Necesitas un carro? Mejor. Tienes un Corolla y tú dices, no. El corazón te dice, tú necesitas un BMW, necesitas un Mercedes. Y resulta que para lograr ese carro tienes que tomar un doble trabajo, tienes que incrementar tus horas de trabajo. ¿Y qué va a pasar? Que esa falsa necesidad, porque realmente tú no necesitas eso. Tu corazón y tu pensamiento, vino un pensamiento a tu corazón que te hizo creer que tú necesitabas ese BM, pero en realidad no lo estás necesitando. Esa es una falsa necesidad. Pero cuando nosotros permitimos que un pensamiento o un argumento no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, eso se va a generar una acción. Ahora, permítame mostrarles cómo funciona. Generalmente, cuando tú aceptas un pensamiento, no disiernes de quién es y permites que se anide en tu corazón, ese pensamiento va a generar una emoción, sea de alegría, sea de euforia, sea de tristeza, de melancolía, X sentimiento. El enemigo va a provocar que ese pensamiento provoque una emoción. Cuando esa emoción tú la aceptas y perdura en tu corazón, esa te va a llevar a una determinada motivación. Y la motivación, cuando baja tu corazón, inmediatamente se va a convertir en una acción. Entonces, ¿por qué es tan importante poder discernir los pensamientos y poderlos juzgar constantemente? Porque pensamiento que tú permitas que se anide en tu corazón, se va a convertir y va a tocar una emoción. Esa emoción se va a convertir en una intención y la intención te va a llevar a una acción. Nunca una acción está separada de una motivación y una motivación jamás está separada de un sentimiento o de una emoción, y esa emoción está conectada siempre con un pensamiento. Toda equivocación o todo acierto que nosotros tenemos en nuestras vidas comenzó ¿por dónde? Por un pensamiento que no discernimos si fue nuestro, si fue el enemigo o si fue del Padre Celestial. Por eso constantemente las Escrituras nos dicen, pensad en todo lo bueno, pensad en todo lo agradable, pensad en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que es puro, santo. Por eso dice las Escrituras, tenemos que estar concentrados en lo que las Escrituras dicen. Nuestro alimento tiene que ser las Escrituras, porque si tú lees las Escrituras, repites las Escrituras, proclamas las Escrituras, tu mente lo que va a estar es constantemente bombardeada por lo que el Padre ha dicho, por lo que el Padre ha establecido. Pero una persona que no se alimenta constantemente en la Escritura va a ser un aeropuerto abierto para que el enemigo pueda sembrar sus pensamientos. Y recuerda el orden. Pensamiento se convierte en una emoción, esa emoción en una intención, y la intención te va a llevar a una acción. Y el enemigo siempre va a poner generalmente pensamientos que te lleven a saciar la necesidad falsa que tú tienes. Puedes leer, por ejemplo, Mateo 6, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 6, 8 nos dice, no seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué tremendo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día. Y cuando habla de ese pan, está hablando de la revelación que yo necesito tener para poder caminar en tu perfecta voluntad. Esto es muy importante, que nos dice, no pidas según tu necesidad. Muchas veces venimos delante del Señor, Señor, yo quiero esto, yo necesito esto, y realmente cuando pesamos, no son necesidades verdaderas. El Padre nunca te va a dar lo que tú caprichosamente quieres. No necesariamente el Señor te va a dar lo que quieres. Hay veces que sí, porque lo que quieres no va en contra de su voluntad ni de su diseño. Pero hay muchas cosas que nosotros pedimos que no están alineadas a la voluntad del Padre, y el Padre nunca va a darte lo que venga a hacerte daño. Él siempre te va a dar lo que tú estás necesitando. Entonces, no necesariamente te va a dar lo que quieres, pero siempre te va a dar lo que necesitas. Y lo que necesito, nunca se lo tengo que pedir, porque Él es un buen Padre y Él me va a dar lo que yo necesite. Entonces, fíjate que la oración
No es para pedir cosas según la necesidad de nuestro corazón. La oración es para poder alinear nuestro corazón a la voluntad del Padre. De eso tenemos un seminario que es la dinámica de la intercesión profética, y ahí hablo de lo que es la verdadera oración según las Escrituras. Ese material lo puedes encontrar en la página web. Entre otras cosas, permíteme decirte que lo que estamos hablando hoy está en este seminario, Desenmascarando el Espíritu y el Error, que lo puedes adquirir en nuestra página web o llamando a los números que tienes en la página para que te llegue a tu casa. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, esta artimaña de seducción llega también a los ignorantes. Uno, a los que buscan saciar sus necesidades. Y dos, a los que son ignorantes de las Escrituras. Cuando yo ignoro lo que el Padre Celestial dice en su palabra, entonces yo soy una presa fácil para que los argumentos de error puedan venir a mi corazón y anidarse en mi corazón y creerlos como si fueran verdades del Padre Celestial. Lo otro que es importante, o a quienes llegan la seducción fácilmente, son aquellos que sus sentidos no están entrenados en la obediencia. Hay personas que no tienen sus sentidos alineados a la obediencia o entrenados a obedecer. Fíjate lo que dice Ezequiel 33:31. Ezequiel 33:31 dice: viene en ti en tropel y se sientan delante de ti como pueblo mío y escuchan tus palabras, pero no las cumplen, porque con sus bocas hacen halagos, pero con sus corazones andan en pos de su avaricia. Mira, para ellos eres un coplero de amores, de bonita voz y de buen tañedor. Oyen tus palabras, pero no las cumplen, pero cuando venga aquello, y ciertamente viene, sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Hay personas que no se han entrenado para obedecer. Y para yo poder ser obediente, yo tengo que entrenar mis sentidos espirituales. Debes gobernar tu sentido de visión. La visión debes gobernarla. Tus oídos deben gobernarlo. Tú tienes que saber cuándo dejar de escuchar algo, cuándo atender a algo, cuándo dejar de mirar algo que no debes de mirar, cuándo debes estar en presencia de personas que van a tratar de seducir tus sentidos. Debes saber dónde estar, con quién estar, debes tomar control y gobierno de tus sentidos físicos y llevarlos a la obediencia de Mashiach. No puedes permitir que tus sentidos físicos te gobiernen, deben ser ellos gobernados. Entonces, esa es la primera fase o la primera artimaña que utiliza el enemigo. Cuando tú cedes a la seducción y admites un pensamiento y consientes un sentimiento y no disciernes la intención, esa te va a llevar a una acción. Ahora, esa acción te va a llevar a una segunda artimaña que el enemigo utiliza para mantenernos en tinieblas. Y es precisamente la artimaña de la enajenación. ¿Qué es enajenar? Primero es extasiar, embelezar, producir asombro o admiración. Enajenar es sacar de sí a una persona, turbarle el uso de la razón y de los sentidos. Vender, cuando una persona está enajenada, fácilmente puede vender o puede pasar a otra persona el derecho sobre un bien. Es desposeerse de algo inmaterial porque estás turbado. Es decir, no es solamente que estás enamorado, seducido, sino que estás enajenado. Es cuando se ciegan tus sentidos a tal punto que empiezas a despojarte de aquello que te pertenece por herencia, o cuando te despojas de algo que tú posees y que te corresponde, empiezas a ceder espacio, empiezas a ceder territorio, empiezas a ceder aquello que es tuyo, empiezas a ver precisamente un vacío en tu vida. Porque el propósito o el objetivo de la enajenación que hace el enemigo, de turbar tus sentidos, de confundirte para sacarte del lugar correcto, alejarte de las personas correctas, es con el propósito, dos propósitos básicamente. Primero, conducirte al vacío, es decir, sacarte del diseño. La palabra vacío es una palabra bien importante, porque la palabra vacío es la palabra babohu. Babohu. La vemos también en Génesis 1:1. Babohu significa vaciar, es anular total o parcialmente de lo divino, del diseño que te ha sido revelado. Entonces, cuando el enemigo te empieza a enajenar, te conduce a que tú cedas voluntariamente lo que el Señor te ha entregado. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces nos cedemos cosas que el Padre nos ha dado a nosotros.
cedemos territorio, cedemos espacio. Le pasó, por ejemplo, al pueblo de Israel. El Señor le dijo a Josué, sé esforzado y sé valiente para conquistar la tierra, para poderla repartir al pueblo y para poder enseñar e instruir al pueblo en los mandamientos que yo les he dado y en las obras que yo hice por ellos en el desierto. Y el pueblo de Israel toma la tierra, la conquista, la reparten, pero luego tienen que pagar impuestos sobre la propia tierra porque empezaron sus enemigos a reconquistar la tierra y ellos quedaron pagando impuestos sobre la tierra que ya habían conquistado generaciones anteriores. ¿Por qué? Cedieron territorios porque ellos empezaron a vivir en un antidiseño. Se dejaron seducir por los ídolos, por lo que estaba en esa tierra, por los principados que habían en esa tierra, se dejaron seducir por ellos, empezaron a crear un enajenamiento, que ellos se alejaron del diseño que ya había establecido para ellos y empezaron a ceder territorios. Y esto es importante porque cuando una vez que tú cedes lo que el Señor te ha dado en dinero, tiempo, diseño, territorio, cualquier cosa que el Señor te haya dado que está bajo la legalidad de tu administración, tú vas a llevarte, o el enemigo busca llevarte a la ignominia, es decir, a la vergüenza pública, al oprobio, a la deshonra, a la afrenta, a la infamia. El enemigo busca separarte y ponerte en vergüenza delante de aquellos que están a tu alrededor para que tú no puedas ejercer tu autoridad espiritual. Entonces, fíjate cómo trabaja. Te seduce, te hace enamorar de un diseño, pero luego te enajena, envuelve tus sentidos a tal forma que tú cedes voluntariamente lo que el Señor te ha dado. Y ese ceder o ese vacío, porque empiezas a ceder lo que eres, lo que tienes y lo que representas, te lleva ¿a dónde? A una ignominia, es decir, a una vergüenza pública. Y la vergüenza pública no te permite caminar en autoridad. La vergüenza te mantiene en una actitud de estar sujeto o sometido. La vergüenza te lleva precisamente a caminar con un sentido de inferioridad que no te atreves ni a enfrentarte al ser humano ni al mundo espiritual. La ignominia es la vergüenza pública para que tú pierdas el respeto y la credibilidad ante los demás. Y fíjate que muchos hijos del Señor están así y muchos ministros del Señor están así. Enfrentados, afrentados, en vergüenza pública, no tienen credibilidad ante el pueblo. Tienen tremendo llamado, tienen tremendos dones, pero no tienen credibilidad. ¿Por qué? Porque el enemigo en un momento dado los llevó a una vergüenza pública. Y yo quiero decirte aquí algo importante, no importa a dónde estés o lo que hayas pasado, el propósito de esta conferencia es que tú puedas entender que el Señor no te quiere en esa condición. El enemigo te quiere mantener atado a esa ignominia, pero el Señor te está diciendo, yo te he redimido y tú no tienes por qué mantenerte en una situación de vergüenza. Yo te he redimido, te he perdonado, te he limpiado, te he revestido de mi espíritu para que tú puedas levantar tu frente delante de los hombres y delante del mundo espiritual y puedas ejercer tu autoridad. El enemigo te tratará siempre de traer el pasado para avergonzarte, pero tú tienes que deslastrarte del pasado, tienes que desarraigarte, desanclarte, tienes que arrancar esa ancla, tienes que afirmarte en tu presente, en lo que el Señor quiere hacer contigo, pero enfocar tu mirada en el propósito profético que el Señor tiene con tu vida. Porque una de las cosas que el enemigo va a hacer para realmente enajenarte es llevarte a pensamientos del pasado. Mira lo que hiciste, mira cómo te equivocaste, mira cómo fallaste, mira lo que pasó aquí. El enemigo siempre va a tratar de mantenerte anclado a ese pasado y tú tienes que tomar la decisión de sacar tu corazón del pasado en esta hora, porque ese no es el lugar donde tú perteneces. Tú tienes que vivir en el presente que el Señor ha abierto para ti, en las directrices que Él te ha encomendado hoy. Y claro, poner tu mirada y tu gozo en lo que el Señor te ha profetizado que viene para tu vida. Fíjate que el que está en ignominia o enajenado renuncia a todo lo que tiene, su identidad, su propósito, bienes, territorio, todo lo que representa. Y queda vulnerable a la tercera artimaña, que es el aislamiento. Vamos a ver esa artimaña. Entonces, fíjate, seducción, enajenamiento y luego el enemigo te aísla, o más bien algo poderoso aquí. No es el enemigo el que te aísla, eres tú el que tomas la decisión de aislarte. Aquí viene algo interesantísimo y es que
todo este proceso que yo te estoy mostrando no es algo que el enemigo te empuja a hacerlo o te obliga a que estés ahí, sino que tú mismo cedes a todas estas fases. Tú cedes a la seducción, tú cedes al enajenamiento, tú cedes a la ignominia y tú cedes al aislamiento. El enemigo no te puede empujar a nada de esto. Tú tienes que ceder a todas estas artimañas. Ahora, ¿qué es el aislamiento? La definición es recluir, recoger, retirar, retraer, desunir, separar. Es cuando el enemigo te aleja, es cuando tú tomas la decisión de apartarte, desconectarte, arrinconarte, incomunicarte, confinarte, encerrarte, exiliarte, excluirte. Cuando tú abandonas, cuando empiezas a sentirte desamparado delante de aquello que el Señor ha puesto delante de ti. Es decir, cuando yo me separo, me desconecto del propósito que el Padre Celestial me ha dado. Recuerda que el propósito del Padre siempre está conectado con personas, territorios y tiempo. Y cuando yo me desconecto de estos tres aspectos y propósito, cuando yo me desconecto de estos aspectos, inmediatamente caigo en un aislamiento. Hay ministros que están aislados. Hay hijos de Dios que se han aislado y están en este momento confinados en una cárcel de tinieblas. Estás tal vez rodeado de muchas personas, pero tú sabes que estás confinado y te sientes solo en tu corazón. Estás apartado de la voluntad y el propósito del Señor. Y el Padre te dice esta noche, yo no quiero que tú estés ahí. Yo no te he creado y he puesto mi espíritu para que tú estés confinado y separado de mi propósito. Yo necesito que salgas. Tú necesitas salir de esa cárcel. Ahora, ¿cuál es el objetivo de aislarte? Es sitiarte o sitiar a la persona, que el enemigo tiene su objetivo, y dejarlo solo y preso de la dimensión de las tinieblas. Vamos a leer Deuteronomio. Quiero leerte Deuteronomio 28:52. Deuteronomio 28:52. Mira lo que dice, mira lo que le pasó a Israel. 28:52 dice: asediará en toda tu tierra todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confiabas. Sí, te asistirá o te sitiará más bien, te sitiará en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Yahvé tu Dios te habrá dado. Y por la angustia con que te oprimirá, tu enemigo durará ese asedio y te llegará a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus propios hijos e hijas, y te habrá dado Yahvé tu Dios. Imagínate, empieza a sitiarte con el objetivo de aislarte y quitarte tu provisión. Y cuando yo caigo en esa situación, inmediatamente me aíslo y me detengo. Y cuando me detengo, empiezo a deteriorarme. Y por eso es que hay muchas personas que aún mueren antes de tiempo y que están deteriorados no solamente en su aspecto emocional y espiritual, sino aún físico. El deterioro es algo que se ve a nivel humano, lo puedes percibir, lo puedes ver. El que está detenido en el mundo espiritual, aún el aspecto físico empieza a ser deteriorado, porque lo que el enemigo busca es sitiarte de tal manera, ponerte gigantes al frente de ti para que no te atrevas a avanzar, para que te mantengas alejado y desconectado de tu propósito y poder cortar tu suministro y tus recursos o los recursos del reino. Mira cómo trabaja esto. Cuando tú cumples tu propósito, el Señor tiene que suplir su provisión. Él va a suplir una provisión específica para tu vida. Cuando tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas, y cumpliendo tu propósito, la provisión del Padre no para, no cesa, es constante, es permanente, una provisión de lo espiritual, de lo material, de todo lo que tú necesites para cumplir ese propósito. Cuando el enemigo logra desconectarte o aislarte de ese propósito, claro, se corta el suministro, se corta la provisión. Y muchas veces empieza la angustia, empieza como a sentirte ahogado. ¿Por qué? Porque no está la provisión ni espiritual ni física muchas veces. Y hay muchos ministros que su provisión está cortada, no porque el Padre te la cortó, es porque estás en una celda de aislamiento, estás aislado, el enemigo te sedujo, cediste a la seducción, al enajenamiento, cediste lo que el Señor te había dado y caíste en un aislamiento en este momento donde aún la revelación empieza a escasear.
Y cuando cesa la revelación, se nubla el panorama, porque recuerda que la revelación es como una luz. Y cuando la luz no está presente, estás en una cárcel de tinieblas y el enemigo te corta el suministro, te corta tu provisión. Y muchos creen que eso es parte del proceso del Padre Celestial y dicen, ay, el ministerio sí es duro. No, el ministerio no es duro. El ministerio se hace duro y difícil cuando yo no estoy conectado a la fuente de poder de mi Padre, cuando yo no estoy conectado a su palabra, cuando yo no estoy conectado a su perfecta voluntad. Pero cuando yo estoy conectada a Él, cuando yo estoy conectada a su verdad, cuando yo estoy conectada a sus directrices, entonces yo estoy suplida en todas las cosas que yo necesite y se hace ligera la carga, se hace fácil de llevar, pero cuando yo abro los ojos a su verdad. Entonces, ¿qué busca el enemigo? Distorsionar el diseño, distorsionar las directrices, que tú lo aceptes en el corazón para que puedas caer en una situación de aislamiento o de separación de ese diseño y quedes desprotegido. Entonces, no solamente te quita el suministro, sino que quedas desprotegido. Es como cuando tú sales a una gran lluvia y no llevas paraguas. ¿Qué va a pasar? Te va a caer y te vas a mojar y te puedes enfermar. Mucha gente le está cayendo un chaparrón encima porque no está bajo la protección del diseño del Padre. Cuando tú estás en el diseño del Padre Celestial, tú tienes provisión, tienes dirección, tienes protección. El diseño del Padre te protege, te provee, pero cuando el enemigo logra separarte y que tú tomes la decisión de separarte de ese diseño, entonces ¿qué pasa? Quedas sin provisión y quedas sin protección del Padre Celestial. Y por supuesto, llega, ¿para qué? Para que vivas aislado de la dimensión del reino. Se desactiva tu unción. La unción nunca se va a apartar de ti. Está activada o desactivada dependiendo si estás cumpliendo tu encomienda o no. Si tú estás desactivado, tu unción se ha desactivado, ¿sabes lo que tienes que regresar? Al propósito por el cual esa unción se te fue dada. Segundo, te separa las relaciones que tienen propósito. El enemigo va a trabajar en función de que tú tomes la decisión de separarte de la gente que está unida a tu propósito de vida. Te conduce a la inercia, proceso de deterioro, y para que no puedas ejercer autoridad ni dominio sobre el territorio que te ha sido entregado y por supuesto, llevarte a una fase peor, a que te conviertas en un conductor de error. Porque una cosa es yo ser conducido al error, pero otra cosa es cuando yo me convierto en un conductor de error. Y cuando tú estás en esa fase de aislamiento, fácilmente te puedes convertir en un conductor de error para otros. Y ahí entonces la responsabilidad es muy superior. Porque una cosa es que yo me presente delante del Padre y decir, Señor, yo he sido conducido al error. Y otra cosa es cuando yo tengo que dar cuenta, cuando yo me convertí en un conductor de error. Porque como estoy aislado y estoy desenfocado del diseño del Padre, así conduzco a otros a ese mismo error en el que yo estoy viviendo. Entonces, fíjate, seducción, enajenamiento y aislamiento. ¿Puedes tú identificar si estás en alguna de esas fases? ¿O puedes identificar a alguien que esté ahí? Porque tu trabajo como intercesor profético o como una voz profética va a ser precisamente, uno, identificar el error, identificar sus artimañas, poderte deslastrar o ayudar a otros a deslastrarse de él, poderlo denunciar y enfrentar. 4 objetivos. Identificar, deslastrar, ¿cuál es el otro? Enfrentar o denunciar y luego enfrentar. Ahora bien, vamos a entrar a la última fase de cómo se quebranta este sistema de error o este espíritu de error. Primero, se necesita la intervención sobrenatural y la intervención también humana. Es decir, cuando una persona está en error, necesita la intervención del Padre directamente y necesita personas que le puedan ayudar. Por eso te dije anteriormente que esto no es solamente para que tú lo apliques en tu vida, es que tú vas a ser un medio para que el Señor saque del error a muchos. Y más en este tiempo donde estamos en el principio del fin, donde el engaño, donde el error va a tomar su máxima manifestación y su máxima operatividad en el reino. El Señor te necesita
necesita, por eso estás viendo esta conferencia, por eso es que tienes que estudiar, por eso es que te tienes que preparar, por eso Cecilia y Redil está trabajando en abrir las escuelas online, en hacer estos talleres, en ir a tu ciudad, en ir al país donde tú estás. ¿Por qué? Porque queremos entrenar a la gente en que sea ducha, en poder identificar el error, enfrentarlo, confrontarlo, denunciarlo. El Señor te necesita a ti para esta tarea. Entonces, intervención sobrenatural e intervención humana. Ahora, ¿cómo se quebranta? Primero, la intervención del Padre, tú tienes que saber esto, que es muy importante, va a ser antes de que caigas en error, durante las artimañas del error están trabajando y después de que las artimañas del error han cumplido objetivos específicos en tu vida. Primero, el Señor nunca va a permitir que tú entres en un proceso sin antes Él alertarte. El Señor te va a alertar. Y si tú analizas hoy, te aseguro que si estás en aislamiento o enajenado o estás en cualquier proceso del error en tu vida, tú tienes que hacer remembranza, tienes que recordar que hubo algún momento en el que el Señor te avisó y te quiso preparar para que no cayeras y fueras seducido. Tal vez no prestaste atención, tal vez desobedeciste, ignoraste su anuncio, pero el Señor siempre va a actuar antes de que caigamos. El Padre va a intervenir durante estamos en ese proceso. Toda persona que ha caído en error en las escrituras, que ha caído bajo la seducción o bajo el enajenamiento o la ignominia o está aislado, el Señor siempre va a intervenir y va a enviar personas, va a intervenir con ángeles, Él directamente con su voz. Él siempre va, si tú le perteneces a Él siempre va a intervenir en el proceso para que no caigas en las consecuencias plenas de los objetivos del enemigo. Y por supuesto, el Señor siempre va a trabajar después de que caíste en el error o que caíste bajo el gobierno de este sistema de error. Él va a trabajar en función de que no vuelvas a caer en ese mismo sistema o en esa misma trampa del enemigo. Ahora, vamos a leer Génesis 1, del 1 al 3, porque esto nos va a dar una clave de cómo el Señor interviene cuando el error empieza a tratar de gobernar. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, o vino a ser, desordenada, vacía, que es la palabra tohu, vabohu, y la palabra tinieblas, que es la palabra hoshech del hebreo. Dice, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene lo importante, mira. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz penetró y las tinieblas se separaron y fue la luz. Fue la luz. La dimensión o las tinieblas ahí representa el error. El error vino a enseñorearse de la tierra. ¿Y cómo empezó el Padre Celestial a gobernar o a penetrar ese error, ese sistema? Dijo Dios, fue su palabra. La palabra hebrea para palabra es davar. Y el davar que sale o la palabra que sale de la boca del Padre Celestial tiene un componente creativo. Es él mismo, es el mismo Padre Celestial, es toda su naturaleza la que penetró, la que entró a esa densa oscuridad que estaba sobre la tierra. Dijo Dios. Y el Padre, ¿qué hizo? Empezó con su palabra a poner orden, primero a crear, a poner orden, a llenar el vacío en el que creó o que cayó la tierra y a desplazar ¿qué? Las tinieblas. Y ese es el proceso que el Padre Celestial conduce o por el cual él conduce a una persona que está en error. Tiene que traer su palabra. Por eso está profetizado que en los últimos tiempos su revelación va a aumentar. La ciencia, el da'at, es decir, el entendimiento de la voluntad del Padre será aumentado en sus hijos, porque ese entendimiento o esa revelación de su palabra es la que penetra precisamente o la que irrumpe para que las tinieblas o el error o el sistema del error pueda ser confrontado y pueda ser desplazado. Tú como hijo del Padre Celestial y como intercesor profético tienes que ser lleno del davar del Padre Celestial, porque ese davar que está en tu espíritu es precisamente lo que va a salir, no solamente para desplazar el error que puede estar en tu vida o el sistema que quiere gobernar tu vida, sino para desplazar las tinieblas que están en otro. Entonces, cuando la tierra estaba en desorden, en vacío y en tinieblas, es decir, bajo un sistema de error, el Señor habló, lanzó su palabra, dio su davar.
Este dabar o esta palabra, esta conferencia es un dabar para muchos de los que están escuchando y está ahora mismo entrando a tu espíritu, entrando a tu mente para desplazar los pensamientos, los argumentos o los pensamientos del error y traerte libertad de esos pensamientos, quebrantarlos para establecerte en la verdad presente del Padre Celestial. La otra forma el otro ejemplo que vemos está en Génesis 1 del 9 al 10. Dice así: dijo también Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así, y lo llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Es decir, hubo una separación y juntó lo que tenía que juntarse y separó lo que tenía que separarse. La verdad del Padre o su palabra va a traer una separación entre los argumentos de verdad y los argumentos de error. Solamente su palabra tiene el poder de podernos desenmascarar los pensamientos y los argumentos que no son de él, que te han llevado a una condición de tinieblas o de aislamiento o alejado de su propósito. Su palabra viene a confrontar las fortalezas, los pensamientos y los argumentos que se levantan en nuestra mente. Ahora, el segundo ejemplo lo vemos de la intervención del Padre cuando envió a Mashiach a intervenirnos para sacar al hombre del error. ¿Qué fue lo que hizo el Padre para liberar al hombre? Él profetizó al Mesías, mira el orden, profetizó al Mesías, envió al Mesías, es decir, hizo que se manifestara, y el Mesías estableció la redención para abrir la puerta para que el hombre entrara nuevamente al reino. Entonces ahí vemos la intervención del Padre. El Padre envió al Mesías, lo profetizó, lo anunció, abrió su boca, profetizó en Génesis 3 cuando le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer que va a hacer, va a golpearte en la cabeza. Estaba profetizando el Mesías y durante todos los profetas del antiguo pacto profetizó la venida del Mesías. El Mesías se manifiesta, cumple con su obra redentora y el Mesías abre la puerta del reino. Quita el velo del estupor, rompe el velo de estupor, y por causa de la redención del Mesías, cuando usted y yo lo reconocemos a él y lo aceptamos, entonces salimos de la influencia del error, salimos de las garras del error, de la cárcel del error, y ahora somos trasladados al reino del Padre Celestial, al reino donde Mashiach es el rey. Entonces fíjate que la intervención a través del Mesías, del Padre, es lo que nos saca precisamente de las garras del error. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Profetizó al Mesías y trazó una línea profética que permitió la entrada del Mesías legalmente al mundo para que pudiera redimir al hombre y establecer el reino sobre la tierra. El Mesías fue esa luz que el Padre envió a penetrar, traspasar, romper las tinieblas que envolvían al hombre y que lo mantenían separado del Padre y de su reino. Cuando yo recibo al Mesías, inmediatamente el Mesías es una luz que penetra, desplaza las tinieblas en mí, me reviste de autoridad, ya no solamente saca las tinieblas, sino que ahora me concede la autoridad para yo desplazar las tinieblas. Y cuando tú vas a un territorio, ya no es Juancito Pérez el que está yendo a ese territorio, es el Mesías que está entrando a ese territorio. Ya cuando tú hablas según su palabra, ya no eres tú el que estás hablando, es el Mesías quien está hablando a través de ti. Entonces la palabra que sale de tu boca y todo lo que empieza a emanar de ti empieza a desplazar las tinieblas, empieza a derribar las artimañas del error. Por eso es que necesitamos que en Latinoamérica se levanten hombres redimidos, entendidos en su identidad, en su propósito, que hayan desenmascarado el error en sus vidas, que se hayan deslastrado de él, porque tienen la encomienda de denunciarlo y tienen la encomienda de atacarlo o enfrentarlo o enrostrarlo. Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tremendo. Juan 8:12. Dice: abrió la puerta de su reino el Mesías. Y Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, avón, de error, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosa de buenas obras. Lo que quiero decir es que tú no le perteneces más al error. Y si has caído en sus artimañas, tienes que salir de ellas.
porque no puedes permanecer ni un día más cuando ya tú fuiste redimido por el Mesías y cuando Él sacó la iniquidad de tu vida y te purificó, te santificó y te hizo un pueblo acepto y aprobado por el Padre Celestial. Apocalipsis 5:10, Él nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y que reinará sobre la tierra. Tú estás llamado a reinar sobre el error, no a ser gobernado por el error. Por eso es que podemos denunciarlo porque nosotros ya no estamos bajo su dominio. Ahora, ¿cómo se quebranta el error? Intervención del Padre, la intervención humana también. Yo soy ahora mismo una intercesora profética para ti. El Padre está interviniendo a través de mí como ser humana para denunciar el error tal vez en tu vida. La intervención humana, porque las personas puedan ser, para que las personas puedan ser libres, se necesita hacerse responsable de sus acciones. Lo primero que tienes que ver es que si estás siendo influenciado por el error, tienes que hacerte responsable de lo que estás viviendo, porque no fue que el enemigo te empujó a eso. Él utilizó artimañas, pero tú cediste a lo que el enemigo quiso hacer. Y tú tienes que ser responsable. No permitir la culpa. El sentirte culpable no te saca de esa condición. La culpa te mantiene en humillación. La culpa te mantiene prisionero de las tinieblas. El Señor no quiere que te sientas culpable. El Padre quiere que te hagas responsable. Señor, soy responsable de esta condición, pero reconozco que no pertenezco a esta condición, Señor, y yo proclamo que hoy empiezo a salir. Dame tu palabra, penetra en mi vida con tu luz, con tu verdad, con tu revelación, para que yo pueda ver el camino por el que debo andar. Mira lo que dice 2 Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua. ¿Qué nos evita caer en error o qué nos saca del error o de sus artimañas? Cuando yo crezco en la gracia del Mesías. Crecer en la gracia del Mesías jamás te va a llevar a libertinaje. Crecer en la gracia del Mesías te va a llevar a afirmarte en tu identidad y a afirmarte y adherirte al propósito del Padre Celestial, hacerte un ejad, una unidad perfecta con el propósito del Padre Celestial, y hacerte esa unidad con tu identidad y con tu propósito no permite que el error entre a tu vida, tratará de seducirte, pero no podrá cumplir con sus objetivos. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. El hombre necesita, uno, reconocer que no pertenece a esa condición. Admitir que fuiste advertido por el Padre Celestial. Aceptar ayuda de aquellos que el Señor va a enviar, porque el Padre va a enviar gente para ayudarte. Siempre va una voz profética, una luz, una palabra directa que va a venir a ayudarte. Tienes que confesar tu pecado, Salmos 32:5. Tienes que confesarlo delante del Padre Celestial. Tienes que confesar tu responsabilidad ante aquello que has fallado o ante lo que has cedido. Tienes que apartarte del error. Tienes que alejarte de aquello que te sedujo. Tienes que alejarte de aquello que provocó vacío en tu vida. Tienes que hacer un corte. No puedes salir de las consecuencias del error mientras que te mantengas unido a esa persona o a ese diseño o a esa empresa o a ese negocio o a ese territorio. Tienes que alejarte de ese antidiseño y desarraigarlo de tus emociones y tu corazón. Ahí es donde entra la palabra que dice que es mejor que te arranques un ojo o que te cortes un brazo, pero que no mantengas en esa condición. Es mejor que llegues tuerto al reino o manco, pero que no te mantengas en esa condición. Porque hay condiciones de error tan fuertes que amamos, llegamos a amar profundamente. Y el Señor te dice, necesitas separarte de ello, alejarte, apartarte del error y de las artimañas y de los conductos que el enemigo utilizó para seducirte. Necesitas, por último, madurar para no reincidir en caer en las artimañas del error y, por supuesto, fijar tus ojos en la palabra profética que el Señor te ha dado o en el diseño que Él ha puesto delante de ti. Quiero cerrar ya esta conferencia leyéndote lo que dice Segunda de Pedro. Búscalo por favor rápidamente. Segunda de Pedro 1:19, donde dice lo siguiente. Segunda de Pedro, ya vamos a llegar, 1:19 dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscura hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Hasta cuándo yo debo mantener mis ojos fijos en la palabra profética que el Señor me ha dado? Hasta que el lucero de la mañana sea completo, es decir, hasta que haya una manifestación plena de lo que el Señor te ha profetizado. Hasta que tú no veas pleno cumplimiento, no puedes apartar tus ojos del diseño del Padre Celestial. Y no pongas tus ojos en lo que se parezca, sino centra tus ojos en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que el Señor te ha revelado, en lo que está establecido para ti desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero orar por todos aquellos que han escuchado hoy esta conferencia. Quiero orar por ti, porque tal vez tú estás en esta condición y el Señor te ha hecho ver esta conferencia para que tú puedas salir de esto y para que puedas entrar en el propósito que Él ha determinado para tu vida. Y tal vez tú no estás ahí, tal vez estuviste, pero el Señor hoy te hizo ver esta conferencia para que supieras que tú tienes que ser una fuente para sacar a territorios de error y sacar a personas del error. Y quiero orar para que esa unción en ti se active y tus ojos se abran y para que tu mensaje pueda ser alineado a que el Padre pueda cumplir con esos objetivos. Después que yo ore, voy a empezar a leer las preguntas y los comentarios que ustedes hagan en la casilla de chat que está abajo del video que estás viendo. Ahí hay una pequeña casilla, ahí vas a poner tu nombre y vas a poder pues hacer tus preguntas, comentarios o lo que el Señor ponga en tu corazón. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por esta palabra, pero quiero orar por cada persona que ha escuchado hoy esta conferencia, en este momento o en momentos posteriores. Quiero proclamar, Señor, en este momento que tu palabra profética empieza a entrar y a penetrar, Señor, como una luz intensa, a desplazar las tinieblas, poder aclarar y traer clarificación entre los argumentos tuyos y los argumentos de error que han bajado al corazón, que han movido las emociones, que han creado intenciones o que han llevado acciones determinadas. En este momento, Señor, proclamo que la palabra que hoy tú has dado, Señor, empieza a golpear las estructuras de error, las fortalezas y las líneas de pensamiento contrarias a ti, Señor, y queda desenmascarado y desnudado todo argumento de error que ha sido sembrado en el corazón de este oyente, Señor, de este televidente. En el nombre de Yeshua proclamo que la verdad tuya, Padre, empieza a tomar ascendencia sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, sobre sus sensaciones, Señor, y que tu verdad despierta el espíritu de esta persona, de tu hijo, de tu hija, ahí donde estás, Señor, trae despertar, abre sus ojos espirituales, que tu palabra sea como un torrente de un río impetuoso que traiga liberación, sanidad. Y yo proclamo, Señor, que es arrancado, desarraigado, Señor, que es quitado toda semilla de error que fue sembrado en este corazón y empieza a ser plantada tu verdad y una verdad que trae frutos de justicia. Padre, también oro por aquellos que tú has preparado, Señor, que tú has sacado del error y que le has dado la encomienda de sacar del error a personas y a territorios completos, que son una antorcha en un territorio, que son una lumbrera en un territorio y que son, Señor, una verdad en un territorio presente para poder deslastrar del error a muchos, Señor, para poderlos sacar de la condición del error. Proclamo, Señor, que hoy tú les revistes de autoridad y activas una unción poderosa en sus vidas en este momento. Un nuevo aceite recae sobre ellos. Pon tu mano sobre tu cabeza ahí donde estás. Padre, proclamo que un nuevo aceite fresco empieza a recaer sobre ellos y es activado, Padre, para que cumplan con su encomienda y no teman y no retrocedan ante la encomienda que tú les has dado, Señor, sino que sus palabras sean agudas, que sean precisas, que sus acciones estén marcadas y determinadas por el diseño que tú has plantado en ellos. En el nombre poderoso de Yeshua te doy gracias porque no retrocederán ante las tinieblas, sino que penetrarán con tu palabra y con tu verdad hasta traer un diseño correcto, el diseño que está establecido en tu palabra. Amén, Señor, y amén. Si tú quieres saber
mucho más de este tema, puedes ingresar a nuestra página web, en nuestra tienda o en nuestra librería y pedir este seminario Desenmascarando el Error. Lo que yo te di en 45 minutos está aquí en 4 horas de enseñanza, está quebrantando el espíritu, el estupor, que es un aliado al error, está también quebrantando a la orfandad, que es la plataforma del error. El hombre huérfano es preso del error fácilmente, el hombre huérfano espiritual, y también la incredulidad destructora de generaciones, que es otro aliado del sistema del error. El hombre huérfano es incrédulo, el incrédulo es tapado con un velo del estupor y el estupor te conduce a unas tinieblas o a un sistema de error que te aprisiona. Los amigos que están aquí en Estados Unidos o en otras partes del mundo pueden llamar gratuitamente aquí a Estados Unidos al 1844-627-6508. En la página web está ese número. Y claro, esto yo lo voy a estar enseñando profundamente en la escuela de intercesión profética que ya comienza esta semana y tú te puedes registrar solamente por $89. La escuela está en $119, pero hay una promoción este mes de $89 solamente para que tú puedas inscribirte. Y si estás en Venezuela, está una promoción también de 200 y pico de dólares, de bolívares. Ahí lo vas a ver en tu página, la promoción, en el centroeducativocc.com. Ahí vas a ver la información de la escuela para que te puedas conectar, porque estos talleres han sido para poder promocionar la escuela, para que tú tengas una abreboca, para que tú conozcas lo que el Señor te quiere revelar, pero ya a partir de la próxima semana comenzamos con nuestras clases, así que tienes toda esa semana para registrarte. ¿Y qué vas a recibir? Vas a recibir 12 audios, vas a recibir tu manual en digital, este manual que yo tengo aquí lo vas a recibir en digital, vas a recibir también las láminas en PowerPoint, vas a recibir 6 tutorías directas conmigo o con otro tutor según la conveniencia de tu horario, y vas a recibir constantes tutorías según la necesidad que tú tengas, y también 12 autoevaluativos. Es una bendición tremenda, yo espero que te puedas conectar. Ok, familia, vamos ahora sí a las preguntas. Vamos a tener a nuestra amiga Yajaira aquí con nosotros. Yaji, si quieres te puedes venir por acá para que podamos ver entonces las preguntas o los comentarios que tenemos. Los comentarios que tenemos en nuestra página web. Así que vamos a este momento a revisar o actualizar estos comentarios. No sé si tú los tienes aquí, ¿sí? Sí. Ok. Ok, tenemos a Lenny. Bendiciones, profeta. Aquí estamos ya en línea esperando para escuchar el taller. Ok. Tenemos también a Yanira de Taborda. Bendiciones, pastores amados, y saludos a todos los que están conectados. Estaba conectada desde las 7:51. Qué bueno. Tenemos a Michael. Bendiciones, profeta. ¿Cómo saber discernir estas etapas de las artimañas del error? Bueno, porque puedes ir viendo las consecuencias, puedes ir viendo paso a paso cómo trabajan, tú tienes que ir estas artimañas tienen frutos muy evidentes y puedes ir identificándolas, y sobre todo tiene algo que el Señor siempre te va a mostrar y te va a hacer o a discernir. Él te dio su espíritu de verdad, el Espíritu del Padre está en ti, el Espíritu del Padre te va a avisar, te va a mostrar, Él te va a redarguir. Cada vez que venga un pensamiento o venga algo, el Espíritu del Padre Celestial que está dentro de ti, Él siempre va a venir a redarguirte, te va a venir a mostrar, te va a conducir a verdad. Él nos dio su Espíritu para que nos fuéramos conducidos a la verdad. El Espíritu del mundo te conduce al error, pero el Espíritu del Padre te conduce a la verdad. Tienes que prestar atención. ¿Sabes lo que sucede? ¿Por qué no lo discernimos? Porque estamos tan distraídos. Estamos tan distraídos por el sistema, estamos tan distraídos en las cosas superficiales, estamos tan distraídos en saciar nuestra carne que obviamos la voz del Espíritu. Él nunca te deja de hablar, el Padre Celestial siempre te está hablando, su Espíritu te está conduciendo a verdad, pero tienes que prestar atención. Mira, el ver, yo no soy en ese sentido religiosa, yo no te digo que no escuches música o que veas televisión, pero oye, tienes que prestar atención porque las películas que Hollywood produce, la música que se está produciendo en este momento, sus letras, escuchas sus letras, mira todo lo que está alrededor, mira la publicidad que hay, mira todo lo que funciona en el sistema. Si tú eres una persona que constantemente, las 24 horas del día, estás escuchando
música que no es del Padre Celestial, que no te edifica, sino que te lleva a la lascivia, que te lleva a la fornicación, que te lleva al adulterio, porque ya no son letras que son tapadas. Hoy tú escuchas un reggaetón o una salsa, un merengue o lo que sea, un hip hop o lo que sea que estés escuchando, y todo te lleva precisamente a un antidiseño del Padre Celestial. Por lo menos en la parte sexual o en todo esto te lleva a un antidiseño pleno y completo, adulterio, fornicaciones, a vivir una vida desenfrenada. Lo mismo las películas. Fíjate, ahora mismo esta película creo que es The Purge, La Purga. Es una cosa impresionante. Yo entré en estos días así y me tuve que salir porque no podía creer lo que esta película patrocina, que es el desenfreno social o la anarquía de un pueblo, de hacer y desenfrenar sus emociones y de matar, y que el gobierno avalaba la muerte o el desenfreno del asesinato a nivel social, y que por un día la gente podía matar con libertad, saciando su necesidad de asesinar, sus emociones, su drive de asesinato, simplemente, que no iba a haber ningún tipo de juicio o de consecuencias por sus acciones. Entonces, es importante que veamos esto, porque esto nos está mostrando precisamente un antidiseño. Entonces, si estamos bombardeados en este sistema por todo esto y no estamos siendo saciados por la palabra, no estás en comunicación con el estudio de la escritura, no vas a discernir las etapas de las artimañas del error, no las vas a ver ni siquiera. Tienes que estar en contacto con las escrituras para poderlas discernir. Ok, tenemos más alto para que te escuche. Okay. Tenemos a Lenny, profeta, muy claro y preciso este taller que nos permite conocer cómo identificar las artimañas del error en nuestras vidas. Tenemos también a Patricia, y está desde Costa Rica y pregunta cómo puede pagar. Ok, en la página puedes pagar a través de ahí vas a ver un sistema de PayPal, puedes pagar por PayPal, o si no, simplemente pues nos puedes llamar y te damos otras alternativas de pago en el ministerio al 1844-627-6508, pero ahí hay un sistema para pagar con PayPal que puedes utilizar cualquier tarjeta en cualquier parte del mundo. Okay. Patricia pregunta, me conecté un poco tarde, ¿cómo puedo hacer para escuchar toda la charla de hoy? Sí, Patricia, va a estar conectado en la cuenta de nuestra de YouTube, Redil, Ministerio Redil. La puedes bajar en estos días, denos unos días porque tenemos que montarlas, no solamente esta, sino toda la serie del error que di en estos martes para que la puedas escuchar completa. Tenemos a la pastora Jenny y dice, ¿la inscripción con el pago será solo en esta semana? No, va a quedar hasta finales de agosto la promoción, así que aprovéchela. Como estamos lanzando nuevo la escuela de CECIP online, va a quedar como promoción este mes. Después de septiembre ya entra en su precio regular, pero esta semana va a estar de promoción. O sea, todo este mes, perdón, puede quedar en promoción. Tenemos a Eliezer y dice, bendiciones profeta, ¿cómo hacemos cuando una persona en autoridad te conduce al error? Y no solo a ti, sino a muchos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer cuando se manipula y esto afecta gravemente tu llamado? Wow, bueno, la clase anterior yo hablé acerca de la diferencia entre una persona de error y una persona que está siendo conducida al error. Y vimos las características. Yo te puedo mandar los PowerPoints para que tú lo puedas ver, pero si tú quieres también puedes entrar, no sé quién es Eliezer, ¿no? Eliezer, puedes leer, hijo. En este momento te voy a leer para que toma estas citas. Esto es muy importante que tomes estas citas. Es en Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Vas a ver la diferencia. Tienes que leerlo todo para que veas. Estamos en Segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Ahí vas a ver todas las características de la persona conductora de error, es decir, aquellos que conducen al error. Y en Segunda de Pedro 3, 17 vas a ver las características de las personas que son propensas a ser conducidas al error. ¿Qué hacer con una persona que tú puedes discernir por el Espíritu que está siendo conductora de error? Tienes uno
si el Señor te da la oportunidad de enfrentarla y confrontarla con la palabra, porque puede ser que tú te conviertas en un canal para que esa persona salga de esa condición. Ahora, si tú confrontándolo y llevándolo a la verdad y confrontándolo con las escrituras, porque no son con tus argumentos, sino con los argumentos escriturales, y esa persona no cede a las escrituras, mira, no va a ceder tampoco a ti. Entonces lo único que tienes que hacer es alejarte. O sea, no puedes ser más bueno que Dios. Es decir, si tú ves a una persona y tú lo confrontas con la palabra, uno, luego lo llevas a dos testigos, lo que las escrituras aún plantea, lo llevas a uno o dos testigos y lo confrontas delante de testigos y todavía no sale el error, entonces simplemente tenlo como un publicano, tenlo como una persona de error que no saldrá de su condición y tú debes alejarte de esa persona. No le temamos a aquellos que tienen títulos o tienen un ministerio o un don o manifiestan poder. Esas personas las veremos levantarse, mira, muy seguidamente y con mucha fuerza en este tiempo. Y ellos precisamente, una de las cosas que hace una persona que es conductora de error es que transmite un sentido de miedo, crea un temor, no es reverencia, no es la reverencia que tú tienes al Señor el respeto que una persona de autoridad llena del Señor emana, sino es temor para controlar y para manipular. Cuando tú veas esas características, una persona que infunde miedo, terror, temor y que con ese terror te está manipulando y controlando, es una persona que es conductora de error. Esas son las características principales de una persona de error. Tienes que salir corriendo, huyendo, porque te va a hacer sentir mal, que si no estás conmigo, no estás con el Señor, porque generalmente estas personas se convierten en una secta y creen que son te hacen creer que son los únicos conductores al Padre y a su presencia y a su voluntad, que sin ellos no puedes hacer nada. Y eso es falso. El único camino, el único verdad y la vida que el Padre Celestial estableció para llegar a Él y para vivir en su presencia y tener acceso a su revelación no es ningún hombre, es Yeshua HaMashiach. Y cuando un hombre o con una persona aquí en el planeta que no sea el Mesías, te lleva a ese control y a manipularte porque son la fuente de tu revelación, hermano, hay un espíritu del error, salga corriendo y tomen mi palabra que lo estoy haciendo y se lo estoy diciendo con toda autoridad y se lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Lee 2 Pedro 2 del 1 al 22 y 2 Pedro 3, 17. ¿Qué más tenemos, Yael? Tenemos a Lenin Urdaneta. ¿Cómo diferenciamos la voz del Espíritu Santo de nuestra propia voz interna o la del enemigo? Bueno, yo creo que eso es a medida que vamos creciendo en la palabra y que vamos madurando también en el Señor, Lenín. Es importante porque un niño espiritual, por eso es que necesita tener tutores, por eso es que necesita estar sujetos a sus pastores, ser mentoreado, ayudado, formado en las escrituras, porque al principio cuando somos niños inexpertos en las escrituras, somos fácilmente engañados, no sabemos discernir qué viene del Padre, qué viene del Espíritu, qué viene de nosotros mismos. Yo creo que es un proceso a la medida que vamos madurando emocionalmente, que vamos acercándonos a las escrituras, es la misma escritura va creando nuestro oído espiritual. Es decir, la fe viene por el oír, fíjate, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Padre Celestial. A la medida que yo me voy acercando a la palabra del Padre, a escudriñar las escrituras, no solamente a leerla, a escudriñar las escrituras, ese escudriñar las escrituras me va creando el oído espiritual para yo poder oír al Padre, para yo poder discernir su voluntad y entonces cuando yo discierno su voluntad es que yo puedo ¿qué? Obedecer, porque fe no es creer simplemente, fe es obedecer, es ser fiel a quien te dio una revelación, es decir, al Padre Celestial. Entonces, puedo obedecer cuando tengo un oído espiritual porque puedo escuchar y discernir la voz del Padre. ¿Pero por qué se creó ese oído espiritual? Porque fue formado por las escrituras que yo he escudriñado. Entonces, un niño espiritual necesita ayos. Un niño espiritual que no conoce la escritura necesitará pastores, líderes, personas que lo vayan ayudando a discernir, a pesar. Siempre es necesario que estés unido a personas que puedan discernir contigo. Mira, pastor, recibí esto, pésalo. Tráelo, júzgalo delante de personas que tengan nivel espiritual, que estén maduras, que conozcan las escrituras. Únete a la gente correcta. Cuando tú te unes a niños espirituales o a personas que no conocen la escritura, oye, te van a más bien ayudarte a que caigas en error. Ahora, la responsabilidad de cada uno de nosotros es no quedarnos ahí.
de siempre necesitar ayos y ayuda, sino ir creciendo en la palabra hasta que ese oído nos haga discernir lo que es del Padre y lo que no es del Padre. Pero creo que es un proceso y definitivamente el estar atentos al Espíritu, el Espíritu te va a dar, es un testigo interno que te va mostrando, que te hace aún sentir literalmente qué es la voluntad del Padre y qué no es la voluntad del Padre. Y tenemos que irnos a las Escrituras, leerlas, porque ella es nuestra guía para saber qué es de Él y qué no es de Él. Janet, ¿cómo puedes proteger a tu generación del espíritu del error sin que ellos piensen que es manipulación? Bueno, porque cuando nosotros enseñamos las Escrituras, ellas tienen el poder de traer la luz. Es decir, yo no tengo que obligar a alguien a que salga del error. Así como el error no te puede obligar a caer en sus artimañas, sino que tú te cedes, nuestro trabajo como conductores de verdad o como facilitadores o como instrumentos de verdad es exponer la verdad y las responsabilidades de aquellos al que le estamos exponiendo la verdad. Es decir, yo no puedo agarrar a alguien por la cabeza, por el cabello y obligarlo y tú tienes que entrar por ahí. No, mi trabajo es exponer la verdad. Mi trabajo es amar a aquellos que están en el error, no juzgarlos, no señalarlos, trabajar en función de traerles esa verdad, pero tengo que dejar de decidir. Es como un padre de familia, un papá. Cuando tus hijos están pequeños, yo tengo una nena de 3 años y tengo una de 9 y definitivamente me toca trabajar con ellas en forma diferente. A la de 3 años hay cosas que yo le impongo porque es precisamente para protegerlas. Ella no está en la edad de tomar decisiones y hay cosas que yo tengo que guardarla y protegerla. Pero llega un momento que yo tengo que instruirlas para poderles dejar tomar sus propias decisiones de vida. ¿Tú te imaginas que mis hijas tengan 20 años, 30 años y yo todavía esté gobernando sobre la vida de ella? No puede ser. Mi trabajo como padre es instruir para que ellos puedan madurar, para que puedan crecer, para que puedan conocer la verdad, y esa verdad que tú siembras en ellos tiene el poder, escúchame bien, tiene el poder de desenmascarar cualquier error, cualquier mentira, cualquier falsedad o cualquier antidiseño que venga a tus personas. Pero ese padre o esa, muchas veces nosotros como pastores me pasa, te digo con autoridad porque yo he pastoreado durante muchos años en mi vida ministerial. Mi trabajo no ha sido como profeta en el reino, yo he pastoreado, pastoreo aún varias congregaciones y ese sentido a veces paternal se convierte en un paternalismo. Y eso nos tenemos que cuidar muchísimo los pastores para no caer en un paternalismo y saber cuándo tenemos que dar la instrucción, pero cuándo tenemos que alejarnos para que la persona pueda tomar sus decisiones, porque eso es parte aún de su proceso de madurez y de encontrarse con su verdadero Padre Celestial, que es el que debe atender. Y la otra cosa es que ese espacio permite que el Padre intervenga directamente para tratar con la persona. Entonces, con el corazón pastoral hay que tener mucho, mucho cuidado, porque la línea entre conducir a la verdad y tratar y caer en la manipulación o el control es muy delgada y tienes que tener mucho cuidado con eso. Dice Amar Flores, bendiciones profeta, ¿cómo puedo hacer para hacerle ver a mi mamá que está en el proceso de error? Tienes que traerle las escrituras. Mi recomendación es, haz que vea este video, consigue las enseñanzas, cuando esté en YouTube, hácelo ver para que ella lo tenga y sobre todo algo importante, esto va para todo el mundo. Hay muchas veces que cuando tú veas a una persona en error, tú le vas a tratar de traer argumentos tuyos, tus ideas, tus pensamientos, lo que tú opinas, y ese es el peor error. Muchas veces nuestra opinión de la condición de una persona empeora la situación y enceguece más a la persona o la llevamos a la ira o a respuestas emocionales. Yo recomiendo que cuando tú veas a alguien que tú amas o vas a un territorio, el Señor te ha asignado a alguien que está en error o está siendo conducido al error, tienes que buscar la revelación específica del Padre, es decir, un argumento superior que el error ha sembrado en esa persona. El error sembró un argumento, un pensamiento en esa persona, ¿verdad que sí? Ahí empezó todo, un pensamiento, un argumento que se anidó en el pensamiento, creó una emoción, creó una intención y llevó una acción. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que buscar el argumento superior del Padre. Señor, mira, esta persona está pensando esto, porque tú muchas veces ignoras cuál fue el argumento inicial que el enemigo sembró, cuál fue el argumento que aperturó esa acción. Entonces, bajo revelación del Padre Celestial, del Espíritu,
tienes que, por revelación, que el Señor te muestre cuál es el argumento que va a golpear ese argumento sembrado por el enemigo. Y ese argumento, cuando viene por revelación, tal vez es una palabra la que le vas a decir, tal vez es una pequeña frase, tal vez es algo muy sencillo, pero como es una revelación y un argumento divino, revelado por él, va a venir con tanta fuerza que va a golpear el argumento sembrado por el enemigo, y es lo que va a despertar a esa persona, va a abrirle los ojos. De repente estaba ensimismado, la persona estaba guardando su posición, estaba enfrentada a su posición, guardando su posición, y de repente viniste tú con un argumento sencillo, con un argumento directo del Padre, y desarma su corazón, abre sus ojos espirituales. Es una obra directamente del Espíritu. Y yo recomiendo también otro que muestra las Escrituras, y es que el amor del Padre tiene un poder tan sobrenatural. El arma más poderosa que nosotros tenemos es el amor del Padre. Y cuando nosotros venimos a una persona que está en error, juzgándola, señalándola, recriminándoles, muchas veces eso lo lleva a una condición peor. Pero cuando nosotros mostramos el amor del Padre incondicional, cuando somos canales para que el amor y la paternidad del Padre sea revelada, mire, en ese momento los argumentos de error son eliminados. Por ejemplo, hay personas que han caído en error porque tienen una necesidad específica financiera y se metieron en un negocio o hicieron algo que no debían hacer porque estaban buscando suplir una necesidad financiera específica. Y a veces, para sacar a esa persona del error, no es tanto lo que digas, sino que el Padre te dice, mira, saca de tus ahorros, toma esa provisión y llévale ese dinero a esa persona. Y cuando tú obedeces a esa directriz del Espíritu y tomas ese recurso, esa provisión, y llevas el recurso a esa persona, era lo último que esperaba esa persona que hicieras. Y esa acción, bajo la revelación y la dirección del Espíritu, golpea el argumento que fue sembrado en el corazón de esa persona, que el Señor no te suple, tienes que hacer ese negocio porque la provisión del Padre no va a venir. Y tu acción golpeó el argumento de error, y esa persona abre los ojos y empieza un proceso de retroceso y de deslastrarse y de salir de esa cárcel. Entonces, esa acción de obediencia tuya te da autoridad para seguir ministrando a esa persona. Tenemos a la pastora Jenny, nuevamente de México. Dice muy puntual la palabra. Gracias al Padre por este recurso de su ministerio. Amén. Gracias, pastora. Le bendigo y esperamos seguir siendo de bendición. Tenemos también a Rosa Flores, dice, bendiciones, profeta, buenas noches, saludos desde Puerto Ordaz. ¿Cómo hago para poder inscribirme en la escuela online? ¿Todas las escuelas comenzarán al mismo tiempo? No, tú te puedes inscribir en cualquier momento, y una vez que te inscribes te van a llevar tus audios, el manual y los PowerPoints de la escuela. En ese momento que tú lo recibes, puedes empezar a estudiar y te van a mandar un horario para que tú puedas tener tutorías, y tú puedes escoger tu horario, si te conviene en la mañana, en la tarde, en la noche. Tú hablas con el centro educativo, puedes escoger los horarios que ya está establecido, o puedes pedir que te dé un horario especial para que te den una tutoría específicamente a ti, y se puede hacer. Es decir, vas a tener 6 tutorías que tú puedes acomodar según el horario que tú más te convenga. Es importante que entres a la página, ahí están aún los horarios de tutoría. Si no te conviene ninguno, puedes llamarnos y nosotros podemos crear aún un espacio de tutorías específicamente para ti. Yo creo que la tutoría que yo voy a estar dando va a ser precisamente los días lunes, y creo que los días martes, si no me equivoco, ahí van a estar los horarios. Tenemos a Joel. El taller de hoy ha sido el dabar del Padre para ordenar y alinear nuestras vidas. Que su Santo Espíritu continúe ministrando sabiduría y relaciones para quitar todo error de nuestras vidas. Amén. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Redil, de la Red de Intercesores Latinoamericanos. Ser una voz profética que quebrante el error y abrir la voz profética que está en ti. Y yo quiero profetizar eso, yo quiero proclamar sobre ustedes que están viendo que el Señor abre el depósito de la voz profética que está en tu vida, que no está sellado. La voz profética es el espíritu de vida, el agua del espíritu está en ti y tiene que ser abierto. Confía
confíen en lo que el Señor les ha dado, intercesores proféticos, confíen en lo que el Señor ha puesto en ti. El enemigo te va a hacer ver tus defectos, tus debilidades, lo que hiciste, tus incompetencias humanas. Tienes que confiar en lo que ya está depositado en tu vida. Tienes que ver que lo que el Padre ha depositado en ti es tan grande, su palabra, esto que tienes es tan poderoso y el Señor ha asignado un territorio para ti, a personas específicas. Deja que salga, que se abra en el nombre de Yeshua el depósito que el Señor ha puesto en ti, que la palabra profética corra como un río de vida impetuoso, que traiga limpieza, sanidad, redención, sanidad. Proclamo que se abre en tu vida, que se provoca un despertar, que no vas, y mira lo que estoy proclamando sobre ti, no podrás detener lo que el Señor ha puesto en tu vida. Tratarás y el Señor te impulsará y aún tu sombra traerá sanidad, aún por donde pases la sombra que el Señor ha puesto en ti, tu presencia, toda su presencia empezará a caminar contigo donde vayas, al supermercado, a ese hospital, al banco. Prepárate porque cosas sobrenaturales empezarán a ocurrir, prepárate porque vendrá una manifestación poderosa del reino, porque el Señor está sacando, se está saliendo de la caja donde lo metimos por el sistema religioso por mucho tiempo, ahí dentro de nuestros templos, y Él se empieza a manifestar con fuerza en las calles, en las plazas, en los supermercados, en los hospitales. Ahí donde tú vayas, está la potencia del reino caminando contigo. Tú eres el embajador del reino, tú eres la fuente de vida que el Señor necesita. ¿Qué otros tenemos? Okay, tenemos a Patricia. Disculpe tanta pregunta sobre el curso, pero ¿dónde puedo obtener por escrito toda la información hoy proporcionada por usted? Estoy interesada, pero me gustaría obtener más información. ¿Quién daría el curso? Ok, para obtener mayor información, Patricia, entra a la Centro Educativo CECIP, CECIP con dos C de casa, centroeducativocecip.com. Ahí en la página de Reel vas a ver un link directo a este centro educativo y ahí va a estar toda la información, modalidades, perfil del egresado, contenido, pensum de estudio, las personas que va a estar dando las tutorías, todo. Y te vamos a enviar aún gratuitamente, si te registras, el primer módulo de la escuela. Eso es importante que lo sepan. Cuando te registras en la página de CECIP o de Redil, vas a obtener el primer módulo de la escuela para que sepas de qué se trata. Hay 12 módulos y quisimos regalar el primer módulo de la escuela para que tú tengas más o menos cuál es nuestro perfil acerca de la intercesión profética. La otra cosa, Patricia, es que si introdujiste tu correo electrónico en esa sección, como me imagino que lo hiciste, te vamos a enviar las láminas de este taller para que tú las puedas revisar y estudiar con ellas. Tenemos también nuevamente a la pastora Jenny de México. Dice, por acá tenemos varias para inscribirnos. ¡Qué bueno! Excelente, pastora, qué lindo. También tenemos respuesta a la respuesta de Eliezer. Dice, amén, gracias profeta, muchísimas gracias. Y también dice, profeta, ¿habrá alguna forma de escribirle privadamente? Claro que sí, me pueden escribir a mi Facebook, que aparece como Paola Santamaría de Porras, o me pueden escribir también a paolaporras@hotmail, paolaporras@hotmail.com, ahí me pueden escribir personalmente. Tenemos a Mar Flores nuevamente, dice, el argumento del Padre es necesario buscarlo en ayuno. Gracias y le bendigo en el nombre de mi Señor Yeshua. Mira, el argumento del Padre, claro, hay momentos que debemos ayunar, hay momentos que debemos vigilar, hay momentos, pero quiero decir algo muy puntual en esto, y es que Él te dio su espíritu para que estén abiertos los cielos sobre ti, para que los argumentos del Padre vengan constantemente a tu vida. Mira, yo he estado lavando los platos y yo he recibido argumentos del Padre Celestial. Yo he estado haciendo el aseo en mi casa, yo he recibido argumentos del Padre Celestial. Es decir, tienes que saber que los cielos están abiertos para ti, para que recibas constantemente los argumentos del Padre Celestial, tanto para tu vida personal como para aquellos a los que estás siendo encomendado. Y claro, hay momentos que necesitamos apartarnos, separarnos, desconectarnos, ayunar y todo, porque hay situaciones que definitivamente necesitamos una directriz bien clara al Padre Celestial y tenemos que saber que no hay distracciones para nuestras vidas para poder estar claro en lo que Él nos está mostrando. Ahora, cuando viene un argumento del Padre, tú vas a saber que es el Padre el que te está hablando. El efecto que crea en tu espíritu, el efecto que crea en tu vida es tan potente que no tienes ninguna duda que es el Padre Celestial.
Tenemos a Rosa Flores, dice, gracias profeta, bendiciones. También tenemos a Simón Séptimo, dice, Dios bendiga a todos los que están conectados, en especial a nuestra querida profeta Paola. Y todos los que fueron edificados esta noche digan amén. Amén. A mí me gusta Simón porque él siempre está animando a la gente. Qué bueno. Tenemos también a Gilbert, dice, tremendo taller pronto. Ok. Ajá, fíjate que ahí está el link de Jaira. Todas las personas que están conectadas, ahí nuestro amigo Gilbert puso el link del Centro Educativo CECIP. Cliquen ahí en ese link y ahí van directamente al centro educativo para que puedan entrar a la librería, para que puedan ver el material de la Escuela de Intercesión Profética y todo lo que necesiten saber. Gracias, Gilbert, excelente. ¿Tenemos algo más? Bueno, no hay más mensajes. Bueno, familia, nos tenemos que desconectar ya. Para mí fue un honor estar con ustedes, compartir la palabra. Me goza saber que tantas personas están siendo bendecidas. Sé que hay muchos que no se atrevieron a escribir, que están ahí de incógnitos, pero gracias por ser parte de esta gran familia de Redil. Siéntanse parte de la red de intercesores latinoamericanos. Siéntanse parte de aquellos que estamos anunciando, manifestando y estableciendo el reino y el diseño del Padre Celestial en la tierra. Y por favor, inscríbanse en la Escuela de Intercesión Profética para que estemos juntos estudiando las Escrituras y para que el Padre Celestial nos traiga una revelación profunda de su verdad y del propósito que tenemos que cumplir. Les amo. Recuerden el material de estudio y también quiero, para cerrar, recordarles que ustedes pueden sembrar en nuestro ministerio una ofrenda. Hay personas que no lo han hecho, tenemos personas que nos están apoyando financieramente, que han sido una tremenda bendición y gracias a ellos tenemos a miles de personas estudiando gratuitamente en nuestras escuelas, porque fíjense, las escuelas online van a ser pagas, pero yo quiero que ustedes sepan que hay cientos de personas, bueno, ya ahora miles de personas que han estudiado con nosotros gratuitamente en Maracaibo, en diferentes partes de Venezuela, gracias al aporte de ustedes. Ahora mismo el programa Voz Profética para Hoy, que es un programa de radio, está saliendo por casi 10 emisoras de radio, gracias al patrocinio y al apoyo financiero de muchas personas. Tal vez tú no lo has hecho todavía, tal vez no te has tomado y crees que tu aporte va a ser muy poco, tal vez $5, $10, $20, o no sé, tú dices, ay, ¿esto en qué puede ayudar? En mucho, puede ayudar en mucho, pero no es tanto lo que das en ese sentido y el valor monetario, sino el principio que empiezas a aplicar, el sembrar, el dar, el que tú honres, ames lo que el Señor te está entregando y que des para que otros también puedan recibir, cuando no das por obligación, cuando no das porque te están ni obligando ni tampoco por necesidad, sino que cuando das por amor, por honra, cuando das porque entiendes a dónde el Señor te está mandando invertir, entonces ahí empiezas a vivir una sobrenaturalidad de su provisión como la que nunca tal vez has experimentado. Y Redil es una buena tierra para sembrar. Hazlo, ahí vas a tener en la parte de abajo pues cómo sembrar si estás en Venezuela o si estás en otra parte en Estados Unidos o en cualquier otro país, ahí vas a poder sembrar también en nuestro ministerio. Y los que ya lo han hecho, gracias, que el Padre te multiplique al 1000 por uno cada dólar, cada semilla que estés sembrando en nuestro ministerio. Les amo, gracias por estar con nosotros y que tengan una maravillosa noche. Bendiciones.